¿o no? Sí, sí les puse Sí, en el grupo. Sí, estaba. una etiqueta en el aula. Claro, sí. Después voy a volver a sacar la foto. Pero bueno, la idea es la siguiente. Hasta ahora nosotros lo que hicimos es tomar una función. Aprendimos a derivarla. ¿Para qué aprendimos a derivarla? Porque la derivada, como es la pendiente de la recta tangente a la función en un punto, nos permite saber si es creciente en ese punto, si es decreciente, si presenta un punto crítico. Es más, volvemos a derivar esa función y ya sabemos inclusive si es cóncava o convexa y si presenta puntos de inflexión o no. Entonces, todo esto es lo que nos permitió este primer proceso, pasar de la función a la derivada de la función. Ahora, si hay un proceso que nos permite ir de una función a su derivada, claramente debe haber un proceso que nos permite pensar que si esta es mi función derivada, ¿cómo hago para llegar a la función original? Este proceso, que es el que nos lleva de la función derivada a la función original, con la primera con la que estaba trabajando, es lo que se llama el proceso de integración. O sea, integrar una función significa que a mí me dan la derivada de una función y yo lo que tengo que encontrar es la función de donde provenía esa función original, ¿sí? Por eso, cuando nosotros nos dan una función derivada y el proceso que hacemos es integrar esa función, el resultado que obtenemos es lo que se conoce con el nombre de función primitiva. Esto que llamo yo función original, porque, bueno, hay bibliografía que lo va a llamar de esa manera, ¿sí? Se llama función primitiva o función original. Entonces, básicamente a lo que me estoy refiriendo es lo siguiente. Yo digo que una función es primitiva de otra cuando, si la derivo a esa función primitiva, llevo a la que me están dando. ¿Sí? Vuelvo al camino de recién. A mí me dan esta función, la segunda. La integro, llego a la primitiva. ¿Cuál es la definición de primitiva? Aquella que si yo logro derivar, llego a la original. ¿Sí? Entonces, supongamos que a mí me dan la función 3 por x cuadrado. Ya está derivada. Y me preguntan cuál es la primitiva de esa función. X al cubo. Claro, porque si yo derivo x al cubo, me da 3 por x al cuadrado. Entonces, esto simbólicamente se escribe así. Integral de la función f de x diferencial x. Y acá voy a hacer una salvedad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la variable independiente, que sea la variable independiente sea x, pero puede ser t, el tiempo, puede ser b, el volumen, puede ser s, la superficie, es decir, nosotros la llamamos X para tener una convención que además es mundial. Si el mundo lo gobernaran los matemáticos, otro sería este mundo. A nivel mundial, ustedes vayan a hacer un posgrado en la China, en Rusia, en España o en Senegal, la X se combinó que se llame así como variable independiente, se reconozca como la variable independiente. ¿Y qué significa este símbolo de acá? Que yo estoy integrando esta función respecto de esa variable independiente. Pero si por ejemplo mi función hubiera sido en función de t, entonces la integral la escribo diferencial de t. La integral de la función f de t, diferencial t. O sea que esto, que forma parte del símbolo, es muy importante porque me explicita cuál es la variable independiente. Hasta ahí estamos Cuando todos decís diferencial de t o diferencial de x, ¿te referís a la derivada? Yo lo que ¿O me qué sería estoy diferencial? refiriendo es que
el símbolo para integrar una función, este símbolo, contempla esta letra, que es una letra griega, y contempla el diferencial de x. ¿Qué estoy diciendo cuando hablo del diferencial de x? Que la integración la estoy haciendo respecto de esta variable independiente. Se llama diferencial x, tiene una definición particular, que es muy matemático y que no vamos a entrar en detalles. A lo mejor en economía, Walter, a ver si me saca la duda, por ahí hacen una distinción entre derivada y diferencial. No, profe, solamente explican un poco nomás cuando usan la notación de diferencial y, digamos, sobre diferencial x. Creo que no se dice así porque no es una fracción, ¿no? Pero nos dijeron que usábamos esa notación. Sí. Y bueno, nos explican un poco, sí. Lo relacionan sí. con el delta, pero no recuerdo, profe, que entremos mucho en detalle tampoco sobre eso. No, porque es una disquisición matemática que solo nos interesa a los que nos vamos a dedicar a la matemática. Entonces yo, como no voy a entrar en detalle de qué significa el diferencial, cuál es la diferencia entre diferencial y derivada, etcétera, etcétera, sí quiero que tengan en cuenta que cada vez que aparece el símbolo de integral, viene junto con el símbolo diferencial x. Y este símbolo lo que me indica es que la variable es x. Por ejemplo, si yo estoy integrando b por seno de t diferencial t, significa que b en esta situación es un valor constante. Porque la integración la estoy haciendo respecto de la variable independiente t. Y si en cambio hubiera escrito b por seno de t diferencial b, ahora es b la que actúa como variable independiente y el seno de t es un número, qué sé yo, 0,7, 0,5. ¿Se entiende lo que digo? Como un indicador. Exactamente, me indica cuál es la variable independiente. ¿Sí? Y se lee integral de la función f de t diferencial t. Se lee así. ¿Sí? Es muy minuciosa la diferencia entre diferencial, derivada. No me voy a meter en eso. Ustedes no lo necesitan. ¿Sí? Reconózcanlo como para saber qué tienen que derivar respecto de esa variable. Entonces, por ejemplo, ay, perdón. Acá. Supongamos que me piden integrar la función coseno de x. Fíjense que yo ahí anoté diferencial x. Coseno de x, diferencial x. Es el seno. ¿Por qué es el seno? Porque la derivada del seno me da el coseno. Esta función ya está derivada. Tengo que buscar la función que derivándola obtengo esta. ¿Me siguen? Ahora. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe, sí. Sí. Bien. Entonces yo digo, ¿y si yo hubiera anotado cuál es la derivada de seno? A ver, derivemos esto. La derivada del seno es el Seno. coseno. ¿Y la derivada de 4? 0. O sea que llego a la misma primitiva. Claro. ¿Sí o no? Sí. Y si hubiera puesto... ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? Derivemos seno de x. La derivada del seno es el coseno.
La derivada de raíz de 17 es... ¿Cuánto es la derivada de una constante? 1. No, de una constante sola. Ah, la constante. La La constante. derivada, 0, perdón, 0. 0. Cuando está sola es 0. O sea que de nuevo la derivada de esto es coseno de x más 0, o sea, coseno de x. Y si yo hubiera escrito seno de x más o menos 17 tercios, derivo esto, me da coseno más 0, o sea, coseno. O sea, fíjense la pregunta que les estoy haciendo. ¿La primitiva de una función es única? ¿Sí o no? Sí. Fíjense. Buscamos la primitiva del coseno, está el seno, está seno de x más 4, está seno de x más raíz de 17, está seno de x menos 17 tercios. ¿Cuántas primitivas diferentes tiene una integral? ¿Infinitas? Infinitas, ¿no? Claro. Claro, porque yo acá podría haber sumado el número que se me ocurra. Entonces, por eso no se habla de operaciones inversas, porque normalmente la operación inversa tiene un resultado único. Yo digo, 2 más 5 es igual a 7, y al revés, 7 menos 5 es igual a 2. O sea, el camino de ida y de vuelta me lleva a un único resultado. Por eso yo, cuando empecé la primer diapositiva, fíjense que no les hablé de operaciones inversas, les hablé de procesos inversos, porque una función a través de la derivación me lleva a su derivada, y la derivada a través de la integración me lleva a la primitiva, pero esta primitiva no es única. Yo podría haber tenido infinitas primitivas que me llevan al mismo resultado. Entonces, ¿cómo resuelve la matemática esta situación? Porque de alguna manera le tenemos que dar algún resultado. Lo que hace es decir, bueno, ¿saben qué? Hay tantas que cuando escribamos a partir de ahora, esperen que me ponga un poquito más cómoda, cuando escribamos a partir de ahora la integral de coseno de x, acá, bueno, ahí está. La integral de coseno de x diferencial x es seno de x más una constante, que podría haber sido 0, como acá, pero podría haber sido 4 raíz de 17 menos 17 tercios, o el número que a mí se me ocurra. Entonces, para poner de manifiesto que cuando yo integro una función, tengo infinitas primitivas que difieren siempre en una constante, yo cuando encuentro la función, ¿sí?, que derivada me da el integrando, siempre le sumo una constante, porque podría haber sido 0, pero podría haber sido cualquier otro número. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, hasta ahí sí. ¿Sí? O sea, cuando la pregunta que me hacen es ¿la primitiva de una función es única? La respuesta es no. Hay infinitas primitivas, pero todas ellas tienen algo en común, que difieren solamente en ese valor constante. Fíjense, siempre es seno de x más 4 más raíz de 7. O sea, en realidad la función primitiva es la misma, pero la diferencia entre ellas es este valor constante. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, nosotros habíamos armado una tabla de derivadas. Teníamos, por ejemplo, la función constante, la derivamos y obtuvimos
voy a ir escribiendo acá. Teníamos, por ejemplo, habíamos hecho así como una tablita. Y teníamos, por ejemplo, la función f de x y la derivada. Entonces, cuando la función es un valor constante, la derivada vale 0. Cuando la función es x, la derivada vale 1. 1. Cuando es x cuadrado, la derivada vale 2x. muy bien. Y cuando es logaritmo de x, por ejemplo, Sobre x. 1 sobre x. fantástico. Bueno, ahora vamos a hacer la tabla al revés. Nos van a dar estas funciones y nosotros vamos a tener que recuperar estas. No es nada cuando es directa. El problema va a ser cuando yo acá haya tenido un producto. ¿Por qué? Porque se acuerdan que la derivada del producto era la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Bueno, supónganse que ese resultado lo tengo acá. ¡Wow! ¿Cómo hago para llegar a la original? Bueno, no importa, ya vamos a ir pasito a pasito. Por ejemplo, si yo llegué al valor de k, ¿sí? Acá, llegué al valor de k. K es mi derivada. ¿Cuál es mi función primitiva? A por x. K por x. Usted dice que si tiene k por x y lo deriva, esto le da k por 1. Perfecto. Esto además nos permite sacar algunas conclusiones, más una constante, no me olvido. ¿Qué ¿Podés conclusión nos repetir permite eso? sacar? Y a eso yo Porque les se me trabó. pregunté, ¿qué función tenía y que derivé para llegar al integrando k? Entonces me dice Tomás, si yo hubiera tenido k por x, la derivada hubiera sido k por la derivada de x, que es 1. O sea, k. Por lo tanto, la primitiva es k por x. Y por lo que acabo de explicar, es más una constante. Porque podría haber sido k por x, por ejemplo, supongamos que acá hubiera tenido k por x más 2. Si yo derivo esto, me da k por 1 más 0. Entonces no me tengo que olvidar de que acá yo podría haber tenido una constante. Pero yo quiero que saquen otra conclusión. ¿A qué es igual la derivada de una constante por una función? Acá, miren. Si yo hubiera tenido acá una constante por una función, ¿cómo es la derivada? La constante multiplicada a la derivada de la función. Bien. Esto nos va a llevar a que si yo tengo la constante y multiplicada por una función, y yo lo que quiero encontrar es la primitiva, esa constante evidentemente la puedo sacar fuera del signo de integral. Por ahora se los dejo ahí porque voy a volver sobre este tema, pero es para ir intuyendo. ¿Y qué tuve que derivé y me dio x? Miren acá. No tengo 2x, tengo x. Pero si yo acá hubiera tenido un medio por x cuadrado, esto hubiera sido un medio por 2x, y se simplifican los dos, ¿sí o no?
Claro. ¿No está bueno? Entonces, ¿cómo me da la primitiva? Un medio x cuadrado más c. Claro. O, se los voy a poner más alevoso, x al cuadrado sobre 2. Y se los voy a poner más alevoso a propósito. ¿Se entiende eso que hice ahí? ¿Los demás se entienden bien? ¿Sí? Sí. ¿Me contestan por el chat? ¿Sí? Bien. Sí, fantástico. ¿Cuál es la función que yo derivé para llegar al seno? Menos coseno. Ahí está, me gustó. Menos coseno, porque la derivada del coseno es el menos seno. Entonces, como acá no hay un menos, evidentemente lo que derivé es el menos coseno, más constante. Y ahora quiero que vean la relación entre esto y esto. ¿A qué exponente tenemos elevado acá la x? A 1. A 1. Y la primitiva me quedó x al cuadrado sobre 2. Veamos si pasa lo mismo con x al cubo. Porque si hubiera tenido x a la cuarta, me hubiera quedado como la derivada. 4x cubo. ¿Cómo es la derivada de x a la cuarta? Claro. En cambio, si divido Y si esto te por queda x 4, cubo, tenés 4. multiplico por 4. Claro. ¿Se entiende? O sea que mi integral, o la original, o la primitiva, es x a la cuarta sobre 4. Más constante. ¿Cómo puedo generalizar esta situación que estoy observando acá, que estoy observando acá? ¿Cómo sería la integral de x a la n? X sobre n elevado a n más 1. X elevado a la n más 1 y en el denominador, ¿quién va? N. ¿Sola? Mirá. N más c. N más 1. C. Y todo eso No. más c. Ah, claro. Está Fíjense, bien. cuando es x a la 1 es x al cuadrado sobre 2. Cuando es x al cubo es x a la cuarta sobre 4. Claro. Cuando es x a la 10 es x a la 11 sobre 11. Porque viene del hecho de que cuando derivo, yo bajo ese exponente. De ahí viene esta regla. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien, fantástico. Bien. Entonces, como les decía recién, el hecho de que la constante, la de cuando yo derivo una función que está multiplicada por una constante, la derivada es la constante por la derivada de la función, entonces eso me permite generalizar para el caso de las integrales. Cuando yo tengo la integral de una constante por una función, esa constante la puedo sacar fuera del signo integral. Por ejemplo, acá, nosotros tenemos 3, o sea, esto yo lo puedo pensar como la integral de 3 por 1 sobre x diferencial x. Ahora veo claro, esta es la constante y esta es la función. ¿Se ve? Sí. Esto significa que yo a este 3 lo puedo sacar fuera del signo integral. Y me va a quedar 3 por la integral de 1 sobre x diferencial x. ¿Y cuál es la función cuya derivada es 1 sobre x?
Logaritmo natural. Claro. Entonces me queda 3 por el logaritmo natural de x más constante. Si tengo dudas, tomo el resultado, lo derivo y tendría que llegar al integrando del que partí. Claro. ¿Hasta ahí alguna duda? Por ahora, por mi parte, no, profe. Por ahora. Por ahora no. Entonces, la constante la puedo sacar fuera del signo integral porque viene de la relación entre las derivadas. Así como la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, de la misma manera, cuando yo tengo la integral de una constante por una función, eso es igual a la constante por la integral de la función. Y había otra regla que es directa en las derivadas. ¿La derivada de qué operación es directa? ¿De la suma? La de la suma, exactamente. La de la suma. Así como la derivada de la suma es la suma de las derivadas, la integral de la suma de funciones es igual a la suma de las integrales de esas funciones. Es decir, a mí me dan la integral de esta suma de estas dos funciones y yo esto lo puedo escribir igual a la integral de a la x diferencial x más la integral de x al cuadrado diferencial x. Y ahora, ¿cuál es la función que yo derivé y me dio e a la x? E a la x. Claro, porque es la única cuya integral y derivada vale lo mismo. Más, ¿cuál es la función que yo derivé para llegar a x al cuadrado? X al cubo sobre 3. Ahí estamos. 3. Muy bien. Más constante. Siempre. Mientras estemos integrando, vamos a ir sumando la constante. ¿Esta propiedad es válida para la resta o solo para la suma? Sí, también. Claro, porque en el fondo la resta es sumarle el opuesto. O sea, yo acá podría haber tenido una resta, acá podría haber tenido una resta perfectamente. O sea que claramente es válida para el caso de la resta. ¿Sí? Para la suma y para la resta. Bien. Y entonces así ya estamos preparados para ver, hasta ahora, digamos, ¿qué les sugiero? Les sugiero tomar la tabla de derivadas, dar la vuelta y armar la tabla de integrales, lentamente, pensando cada uno de los procesos que ustedes van haciendo. ¿Sí? Pero bueno, claro, van a aparecer cosas, O sea, nos van a aparecer situaciones donde, en principio, a ver, yo voy a partir del ejemplo. Nos aparece una cosa así, por ejemplo. La integral de 2x más 1 sobre x cuadrado más x menos 3. Y yo tengo que pensar qué función derivé para llegar a esto. Está como feíto. Pero bueno, la matemática nos provee algunas herramientas. Por ejemplo, nos dice, mira, no te compliques tanto la existencia, porque si vos a esto, si vos a todo este denominador le haces un cambio de variable y lo llamás t, y tenés la integral de 1 dividido t, la primitiva, ¿cuál hubiera sido?
¿Cómo, Y profe? yo hubiera tenido la integral de 1 sobre t diferencial t. ¿Quién? Me perdí ahí. ¿Cómo el cambio de variable? Yo dije, voy a probar a ver si hago un cambio de variable. Y digo, si todo este denominador hubiera sido t y yo hubiera tenido la integral de 1 sobre t diferencial t, ¿cuál es la primitiva? El logaritmo natural. Logaritmo natural de t. Claro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero bueno, claro, no debe ser así nomás en 2 minutos que hago todo y... ¿Sí? Pero lo puedo ir pensando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es hacer lo que se llama el cambio de variable. Digo, bueno, a ver, si yo llamo t a esto, a x al cuadrado más x menos 3. Entonces voy a tener que, cuando integre, acá voy a tener que hacer figurar diferencial de t. ¿Sí o no? Claro, sí. Porque, sí, claro. Entonces voy a buscar la derivada de t respecto de x. Por eso es lógico que a Francisco se le confunda el diferencial con la derivada, porque ahora yo les estoy usando las mismas letras y estoy diciendo que derivo t respecto de x. ¿Sí? Entonces, derivemos esto. ¿Cuánto nos queda? 2x más 1. Y fíjense que es nuestro numerador. Claro. O sea que si yo despejo diferencial t, me queda 2x más 1 diferencial x. Entonces, el denominador es t y todo lo demás es diferencial de t. ¿Sí o no? Sí. Entonces, una vez que me aseguro de que todo el integrando, o sea, lo que está, digamos, envuelto por el símbolo de integración, está en función de la misma variable, en este caso t, entonces voy a escribir, bueno, a ver, mi integral me queda 1 sobre t diferencial t. Y el resultado que habíamos dicho que era Logaritmo natural de t. logaritmo natural de t, Más c. más una constante. Pero yo empecé acá y vos me das este resultado y yo te digo, no, me encanta que hayas usado un cambio de variables, me parece genial, para que lo veas, para que lo entiendas, pero yo necesito que la respuesta sea en términos de la variable que yo les di. Entonces digo, bueno, no hay problema, porque como yo sé quién es t, lo tengo acá, claro. entonces esto es logaritmo natural de x al cuadrado más x menos 3, más constante. Y les pregunto, ¿por qué creen que puse eso entre barras de valor absoluto? Porque el resultado ¿Porque el logaritmo está definido para valores negativos? No. No, por eso pongo el logaritmo en términos de valor absoluto. Si claro. se olvidan de eso no pasa nada, es una exquisitez matemática, pero bueno, está bueno que lo sepan. Supónganse que a nosotros nos piden derivar esto para ver si nos da esto. Hubiera sido 1 sobre toda esta cuadrática por la derivada de la cuadrática, porque esto claramente venía de derivar una cadena. Y ahora sí voy a volver a la diapositiva anterior. ¿Cuándo uso el método de sustitución?
cuando en el integrando había una regla de la cadena aplicada. Ahora, yo me voy a tener que dar cuenta de eso. Y eso se logra ejercitando. ¿Sí? A veces uno le da la sensación de que lo puede llegar a resolver con regla de la cadena y por H o por B las cosas no funcionan. Hago un otro ejemplo. Se me complicó un poco Sí. la última parte. Como que me perdí. Bien. No importa porque ya le estoy trayendo otro ejemplo. Lo miro. No me gusta. Coseno, raíz cuadra. Es como too much. Pero si hubiera sido solo coseno de t, ya sé cuál es la primitiva. ¿Me siguen? Francisco, ¿me va siguiendo? Sí. Si esto hubiera sido, en vez de tener todo esto, yo hubiera tenido el coseno de t, diferencial t, la primitiva es el seno, porque la derivada del seno es el coseno. El problema es que no está así tan directo. Entonces voy a probar llamando t a la raíz cuadrada de x. Si yo llamo t a la raíz cuadrada de x, por un lado ya me queda coseno de t. Pero ahora voy a ver cómo me queda el diferencial de t. Para lo cual tengo que derivar t, que es esto, en función de x. ¿A qué es igual la derivada de la raíz cuadrada de x? 1 sobre 2 raíz de x. Muy bien. Entonces yo digo, a ver, el diferencial de t me queda 1 sobre 2 raíces de x diferencial x. Y sin embargo, acá tengo 1 sobre raíz de x y el diferencial de x. O sea que me está sobrando ¿qué cosa acá? Diferencial de x. No, mirá. 1 sobre raíz de x, diferencial de x. El 2. 1 sobre raíz de x está sobrando. Entonces este 2 que está dividiendo lo paso multiplicando al otro lado. O sea, me quedan 2 diferenciales de t igual a 1 sobre raíz de x diferencial x. Ahora tengo el coseno de t y todo lo demás vale o es equivalente a 2 diferenciales de t. Vuelvo. Y entonces digo, haciendo el cambio de variables, esto me queda como coseno de t por 2 diferencial t. Porque todo esto es 2 diferencial de t. Ese 2, ¿lo puedo sacar fuera del símbolo de integral? Sí. Porque una constante, ¿o no? Claro, porque es una constante. ¿Y cuál es la primitiva del coseno de t? Seno de t. Menos seno de t. Claro. La derivada del seno es el coseno, así que seno. Ah, claro. Y ¿Sí? t sería raíz de x. Claro, entonces para escribir el resultado final, ¿sí? El que me están preguntando, porque el ejercicio está en términos de x, es 2 veces seno de t, que es raíz cuadrada de x, más constante. Este es el resultado final. Que si tengo alguna duda, lo derivo y tendría que llegar al integrando. Pero fíjense que nuevamente es una función de función. O sea, es una regla
de la cadena, si ustedes hubieran tenido que derivar esto, es 2 por la derivada del seno, que es el coseno de la raíz de x, por la derivada de la raíz de x. Que les iba a quedar 1 sobre 2 raíz de x y simplifican el 2. ¿Quieren que lo hagamos? Para que lo veamos. Sí, ya que estamos, sí, profe. Sí, lo hacemos. Fíjense, nosotros teníamos, voy a anotar las dos cosas. La función original, ay Dios, esperen que limpie un poquitito y lo uso de pizarra. Y ahora tengo que buscar la virome y bueno, ya vamos llegando y ya está. La integral que me habían pedido era coseno de raíz de x sobre raíz de x diferencial x. Y a mí me dio de resultado 2 por seno de raíz de x. ¿Sí? 2 por seno de raíz de x más constante. Entonces ahora voy a hacer la verificación. Entonces voy a tomar esta función. ¿Sí? Si nosotros decimos que esa es la primitiva, quiere decir que si la derivo, voy a obtener el integrando. O sea, voy a derivar esto. Bien. Derivada de una suma. Es la suma de las derivadas. Pero además tengo una constante por una función. ¿Qué me da? La constante Por la derivada de la función. por la derivada de la función. Bien. Es seno de raíz cuadrada de x. Entonces, primero derivo el seno. La derivada del seno. Coseno. De raíz cuadrada de x. Por, ya derivé el seno, me meto en la raíz cuadrada de x. Derivo raíz cuadrada de x. Derivada. 1 sobre 2 raíz de x. Más la derivada de una constante. 0. 0. 0. ¿Puedo simplificar algo acá? Los 2. El 2 con el 2. Entonces me queda coseno de raíz de x por 1, coseno de raíz de x. Y 1, que sería el denominador de acá, por raíz de x, raíz de x. Llegué efectivamente al integrando de mi función. O Profe. sea, ¿cuándo van a tener? ¿Cómo? Esta es la manera más sencilla de hacerlo, ¿no? La regla de Y este la es cadena. el método más sencillo. Y este es el método más sencillo, Francisco. Vamos a ver, o sea, están las directas, las que no tengo que hacer nada, solo acordarme de la tabla de derivadas. Están las que vienen de una regla de la cadena que se resuelven aplicando el método de sustitución. Están las que vienen de un producto, que es el método de integración por partes. Y por último tenemos la descomposición en fracciones simples. O sea que sí, vamos a ver unos cuantos métodos todavía. Pero hasta acá les quedó claro. Sí. ¿Sí? Bárbaro. Sí, profe. Bueno, yo Sí, lo que sí, les sí. recomiendo es empezar a tomar el capítulo 5, la guía teórico-práctica, y empezar a resolver los primeros ejercicios, ¿sí? Como para empezar a ponerse a tono y que no se les junte
la comprensión de la integración y todos los métodos, porque son varios y cada uno tiene sus bemoles. Y por más que vamos a estar yendo permanentemente de la función derivada a la integral y de la integral a la derivada, tiene, digamos, su particularidad que hay que practicar un poquitito. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, profe. Buenísimo, profe. Bárbaro, entonces. Bueno, chicos, muchas gracias por estar del otro lado, ¿eh? No, gracias a vos, profe. Nos vemos Gracias. mañana, sí, a las 4 de